Buenas noches con todos. Hoy día voy a hablar sobre los caracteres de la perfección, del capítulo 16 del Evangelio según el Espiritismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y oren por los que los persiguen y calumnian, porque si solo amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si los saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen con eso más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Esto está en San Mateo 5:44, de 46 al 48. Jesús le da estas palabras a los apóstoles para que sean perfectos como Dios, que es perfecto, ¿no? Pero ¿a qué se refiere eso, no? Ya que, como dice acá, puesto que Dios posee la perfección infinita en todas las cosas, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tomada literalmente, supondría alcanzar la perfección absoluta. Si le fuese dado a la criatura ser tan perfecta como el Creador, llegaría a ser igual a Él, lo que es inadmisible, ¿no? Acá vemos que no podemos ser, o sea, Jesús nos pide que seamos perfectos, pone como ejemplo que seamos perfectos como Dios, pero no es literalmente, ¿no? Porque Dios es perfecto, y si nosotros fuésemos perfectos igual que Dios, entonces ya no sería Dios, ¿no? ¿En qué consiste esta perfección? Jesús lo dijo: amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian, oremos por los que nos persiguen. Él enseña con eso que la esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción, porque implica la práctica de las demás virtudes. Acá dice de que tenemos que ser generosos y practicar la caridad para que podamos llegar a ser igual que Dios. Cómo el amor al prójimo, llevado hasta el nivel del amor a los enemigos, no puede aliarse con ningún defecto contrario a la caridad. El grado de la perfección está en razón directa de la extensión de ese amor. Es fácil odiar a los amigos, a los familiares, pero es difícil amar a los enemigos. Entonces tenemos que poner nuestro esfuerzo para poder lograrlo, ya que eso tiene mayor valor, mayor peso, ¿no? El hombre de bien. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando lo interroga su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él, tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Acá es importante que siempre meditemos antes de acostarnos sobre el bien que hemos hecho, el mal que hemos hecho, todas nuestras acciones para poder ir depurándonos, ¿no? Ir mejorando. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el porvenir, por eso coloca los bienes espirituales por encima de los transitorios. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, los desengaños son pruebas, expiaciones, y las hace sin quejarse. Aquí es importante, por ejemplo, tener fe en Dios de que si nos irá mal o si perdemos tal vez cosas materiales, no es importante porque son transitorios y tenemos que preocuparnos más en nuestros actos, porque esas son pruebas, no todas las pruebas que vamos a vivir. Por otro lado, tenemos como ejemplo a María Teresa de Calcuta, ¿no? De que ella vivía en pobreza y sin embargo ayudaba a los pobres, a los niños, a los enfermos. Entonces ahí se ve la caridad, porque a ella no le importó tal vez enfermarse de lepra o porque no tenía grandes riquezas, sino que se preocupaba en el prójimo. Y no se enfermó de lepra, no se contagió. ¿Por qué? Porque su vibración era más alta, ¿no? Por eso. El hombre compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien mismo, sin esperar recompensas. Retribuye el mal con el bien.
asume la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre sus intereses a favor de la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presenta, en hacer felices a los demás, en las lágrimas que enjuaga, en los consuelos que prodiga a los afligidos. Acá también volvemos a tocar el tema de la caridad al prójimo y sin esperar nada a cambio, porque sabemos que vamos a ser recompensados en el más allá. Su primer impulso es pensar en los otros antes de pensar en sí mismo y cuidar el interés de los otros antes que el suyo propio. El egoísta, por el contrario, calcula los beneficios y las pérdidas de cada acción generosa. Es bueno, humanitario y benevolente para con todos, sin distinción de razas ni de creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos, respeta en los demás las convicciones sinceras y no censura los que no piensan igual que él. En este caso es importante la caridad en todo ámbito, ¿no? Acá pone, por ejemplo, el respetar las diferencias de opinión religiosas, porque eso también es caridad, ¿no? Ser humanitarios también en cada acción para que no seamos egoístas, sino seamos generosos y pensemos siempre en el prójimo para ayudarlo, ¿no? En todas las circunstancias la caridad es su guía, pues está consciente de que quien causa perjuicio a los demás con palabras malévolas, quien hiere la susceptibilidad de alguien en su orgullo o con su desdén, quien no retrocede ante la idea de provocar un sufrimiento o una contrariedad, aunque leve, cuando podría evitarlo, falta el deber de amar al prójimo y no merece que la clemencia del Señor. Acá también habla sobre nuestros actos, sobre las palabras que vamos a utilizar, ¿no? No herir a las personas, no tener desdén o ego sobre estos prójimos, ¿no? Es también importante eso, el cuidar nuestros actos y sobre todo el tratar de no hacerles ningún daño, porque si no, como dice aquí, Dios nos hará pagar a través de la ley de causa y efecto, ¿no? Que estaremos cosechando lo que hemos sembrado. No tiene odio ni rencor ni deseos de venganza y olvida las ofensas y solo tiene presente los beneficios, porque sabe que será perdonado según el modo como él haya perdonado. Es indulgente para con los débiles, porque sabe que él mismo necesita indulgencia y tiene presente esas palabras de Cristo. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Acá en la imagen, por ejemplo, se ve al buen samaritano, ¿no? Que pasaron otras personas y no ayudaron a esta persona convaleciente. Y sin embargo pasó el samaritano, que en esas épocas los samaritanos tenían mala fama, ¿no? Pero sin embargo él sí era una persona generosa, es decir, él no necesitaba ser judío para hacer la caridad, ¿no? Por eso que es importante hacer la caridad, no importa si seas ateo o no creas en Dios, porque la caridad va más allá de una religión. No se envanece de su riqueza ni de sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que ha recibido se le puede quitar. Usa, pero no abusa de los bienes que se le concede, pues sabe que constituyen un depósito del cual deberá rendir cuentas y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos consistiría en emplearlos para la satisfacción de sus pasiones. Acá también volvemos a ver ese tema, ¿no? No dejarnos llevar por nuestros beneficios personales, nuestro propósito siempre es hacer el bien, porque vamos a rendir cuentas en el otro plano. Si el orden social ha colocado hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Recurra a su autoridad para levantarles la moral y no para abrumarlos con su orgullo, y evita lo que podría ser más penosa la situación subalterna en que se encuentren. Esto es más dirigido para las personas que tienen poder, como profesores,
dueños de empresas, empresarios o jefes, que deben ser justos y tener un tono amable con sus subalternos, ¿no? Para que de esta manera no se endeuden. Porque si llegan a ser malos jefes, malos líderes, en la siguiente vida ellos tendrán un puesto de subalterno. Entonces van a sufrir lo mismo que están haciendo sufrir al que tiene un puesto menor, ¿no? El subordinado, por su parte, comprende los deberes de la posición que ocupa y procura cumplirlos a conciencia. Finalmente, el hombre de bien respeta en sus semejantes todos los derechos que les confieren las leyes de la naturaleza, como quisiera que ellos respetaran los suyos. Es importante acá también que el subalterno también haga un buen trabajo, ¿no? Haga un buen trabajo y respete al cargo mayor, para que de esa manera también pueda él hacer un buen trabajo y también no se endeude. Es decir, ambos se deben respeto. No han sido enumeradas aquí todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Con todo, quien se esfuerza en poseer las que acabamos de escribir está en el camino que lo conduce hacia los demás caracteres de la perfección. En este evangelio, en este capítulo, no se ha hablado todas las características, pero sí se han hablado las más importantes y son las que nos van a ayudar a perfeccionarnos para que podamos hacer como Dios. Gracias. Hay una pregunta de que está en el YouTube, que pregunta ¿a qué se refiere el samaritano? ¿Qué significado tiene? El samaritano es una parábola, ¿no? Donde habla de que pasaban muchas personas por una calle donde había una persona que había sido robada, asaltada y maltratada. O sea, una persona que estaba herida. Pasaron muchas personas de diferentes religiones, pero ninguna le ayudó. Luego pasó el samaritano, que el samaritano en esas épocas no era judío, es decir, se podría decir que era enemigo de los judíos. Entonces no tenía esa religión, entonces ellos eran mal vistos, ¿no? Casi así como los ateos en esa época. Entonces, este samaritano, si bien es cierto, no creía en el Dios de los judíos, porque lo que pasa es que esto le cuenta Jesús a sus apóstoles eran judíos, entonces para ellos ser judíos y su religión era lo mejor, ¿no? Eso era lo correcto para ellos. Entonces sus enemigos se podría decir que eran los samaritanos, a ellos los veían mal. Entonces ahí Jesús da a entender que siendo un samaritano fue caritativo, que para ellos era una persona de quinta categoría, por así decirlo. Entonces no de nada sirve que tú seas o millonario o tengas una religión, que digas que crees en Dios, si no haces caridad. En cambio, el samaritano sí hizo caridad por más que no creía en su Dios, ¿no? Entonces ahí lo que se ve es que no es importante tanto tu religión, sino tus actos, porque tus actos son los que hablan por ti. Sí, me pongo acá para poder estar a la cámara. Agregar nada más algo a lo que ha explicado bien Maricruz. El samaritano era Samaria, un lugar ajeno donde estaban los judíos. Entonces no se decían judíos, tenían otra política, otra creencia. Es como decir aquí, pues, las etnias, ¿no? El que es de la selva, el que es del sur, el que es del norte, el que es del andino, y que en esa época es importante ubicarnos en la época aquella de Jesús. Esas etnias se detestaban por la cuestión propia del atraso, ¿no?, del hombre como tal, en la inferioridad, falta de evolución y de avance.
se peleaban entre las etnias, se detestaban. En los judíos, los de Samaria, los de Judea, los de Nazaret, es importante ubicarse geopolíticamente en el lugar, ¿no?, de aquel entonces, hace más de 2000 años. Es por eso que esta parábola del buen samaritano es tomada como una enseñanza. Aquel que era detestado, mal visto, repudiado, él no le importó y ayudó a una persona que necesitaba ayuda sin saber si era judío, si era otro samaritano, si de dónde era, no importó. Y de eso se trata, ¿no?, este evangelio también, el hombre de bien, ¿no?, los caracteres de la perfección. ¿A qué se le llama esto? A ser más buenos cada vez, a ser mejores cada día, en cada encarnación. Nosotros que tenemos el conocimiento de las vidas sucesivas, venimos una tras otra para ser en cada vida mejor. Entonces, seamos los buenos samaritanos, con todos, como lo ha dicho Maricruz, no importa si es ateo, si de repente es mormón, si es testigo de Jehová, o un católico, o es espírita. Eso no va a importar, porque la verdadera, el amor es lo que va a primar, el amor fraterno entre hermanos, como hijos de Dios que somos, ¿no? Entonces eso para un corolario, para la explicación que da Maricruz al amigo que nos está preguntando por las redes sociales. Muchas gracias.